Estamos presentando Naturalmente Conectados. Invita Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar. Son muy creativos los alemanes y tan creativos son que ahora están en un tema que es súper interesante, que tiene que ver con un combustible que nosotros no teníamos internalizado como alternativa. Habíamos hablado siempre de las baterías de litio, ¿no es cierto? La electricidad en general, pero de pronto la electricidad ahora la podemos ver desde otro punto de vista con el famoso hidrógeno verde. Y es por eso que ya estamos en contacto, ya lo estamos viendo, estamos con Pablo Tello, asesor técnico del proyecto de descarbonización en Chile de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional. ¿Cómo estás, Pablo? Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien, hola Pablo. Te escuchamos y a las personas que están viendo Facebook Live de la Radio Valparaíso te están viendo muy bien también. Ah, perfecto. Oye, muchas gracias por la invitación. Muy entretenido poder estar conversando con ustedes sobre el hidrógeno y también a través de este medio, que encuentro que la radio es uno de los medios top que puede existir y yo soy muy fanático de la radio, de chiquitito que escuchaba los partidos en la radio y estaba muy ligado al tema radio, así que, y mi primera vez también en radio, así que muy entretenido poder conversar. Momentos que entonces sea tu primera vez. Preguntémosle dónde paga el piso. Virtual. Oye, Pablo, no, nada de cosas aquí, Pablo, nada virtual. ¿Por qué no partimos del inicio así, pero lo básico de lo básico? Eso. Porque las personas se van a estar preguntando, Pablo, ¿qué es el hidrógeno verde? Sí, buena pregunta. Yo también todavía me lo estoy preguntando. No. Terminamos la entrevista, pero vamos a Google. Si nos vamos a Google, claro, Google. No, oye, bueno, el hidrógeno es uno de los elementos, un elemento químico que es el más abundante que está en toda la naturaleza. Y su color no necesariamente es verde, es incoloro en verdad, es inodoro. Eso es como principalmente decir que no es que haya hidrógeno, las moléculas de hidrógeno estén ahí, uno los vaya a ver de distintos colores. No, eso es como para... se ha venido hablando ahora último del hidrógeno y básicamente el color refiere a cómo uno lo produce, o sea, de cómo obtengo o bajo qué proceso yo obtengo el hidrógeno. Y entonces, actualmente a nivel mundial, el hidrógeno se produce a partir del gas natural, del gas clásico que llega a las casas, o sea, el que llega de red, ojo, el que llega de red. Ese gas se compone principalmente por metano, que tiene hidrógeno en su composición. Tiene carbón, tiene la C del carbón, CH4, entonces tiene carbón y tiene cuatro moléculas de hidrógeno, otros átomos de hidrógeno que están en dos moléculas. Y entonces, eso es como se ve. Hoy en día, bajo un proceso particular, se separan esos átomos y se emite carbono y se genera hidrógeno. Entonces, la pregunta viene, un poquito la hizo Julio Verne hace bastante tiempo atrás, dijo, ¿por qué no el agua era un combustible? ¿Cómo hacemos que el agua sea un combustible? A él se le ocurrió, bueno, digamos, en la historia, en la literatura, en la fantasía, y parece que esa fantasía está bastante cerca de nosotros, gracias a muchos ingenieros e ingenieras durante el tiempo que han contribuido al desarrollo, y una forma alternativa de producir hidrógeno que no sea liberando carbono es, en vez de romper la molécula del gas natural, romper la molécula del agua, que es más conocida, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes cómo se escribe químicamente agua, a lo mejor pueden decirlo, ¿no? Digamos H2O antes de que quedemos en vergüenza, muchachos. Pero es interesante saberlo porque quizás es lo más cercano que uno tenga a química, ¿no? A conocimiento químico, algo más. O sea, cuando nosotros vemos el H2O, lo que estamos haciendo es separar la H, ¿no es cierto? Que es lo que nos interesa. La H2.
el H2. Perdón, H2. serían los dos átomos de hidrógeno. Pero, ¿para qué se usa el hidrógeno? Podría estarse preguntando mucha gente, No, pero- aparte de Pero nosotros tres. va en camino, déjalo que termine. Sí, Sí, po. va en proceso. No, claro. Y efectivamente, separas los dos átomos, o sea, el H2 se separa y el O del oxígeno queda también separado. Entonces, ¿pero cómo lo hago? Esa es la magia de la pregunta, ¿no? Que es decir, y ahí viene a que la señora o señorita electricidad a jugar el papel preponderante de que el proceso a través del cual se separan es la electrólisis. Eso es el proceso, y la electrólisis necesita electricidad, básicamente. Entonces, si yo tengo electricidad proveniente de energía renovable, le voy a llamar verde. Entonces, hidrógeno verde. Si yo tengo electricidad que viene del carbón, le voy a llamar hidrógeno negro. Si viene eventualmente, y hay una serie de colores, no está toda la gama del arco iris, pero sí hay varios colores dependiendo de la fuente. Y Interesante. Sí. Claro, es decir, va a depender de No, pero cómo se ese genera. es un nombre virtual. No, por supuesto, no es que vaya a- pero ese nombre que se puede conocer como hidrógeno verde, hidrógeno negro, es decir, es de acuerdo o va a depender de la fuente de que se genera esta separación. claro, es la fuente energética en este caso. En el caso que yo les contaba del hidrógeno con gas natural, que tiene, ese es hidrógeno gris, se le llama hidrógeno gris. Yo tenía la fantasía de que era verde, así como cuando uno ve el combustible de colores, que este era verde. No es nada que ver con eso. No. Y ahora, la electricidad que se usa en el proceso de la electrólisis es, en este caso, de energías renovables. Claro. En este caso, energías renovables no convencionales, para que tenga este atributo verde. Voy a entrar aquí si alguien podrá estar leyendo que hace muy poco en Europa, de hecho hace como 3 días más o menos, Bélgica, creo que en Bruselas, no recuerdo si fue Bélgica precisamente u otro de estos países, saltó y dijo, oye, pero yo voy a considerar hidrógeno verde al que venga de la nuclear. Entonces, ahora están... La controversia ahí. Claro, pero si uno va buscando la literatura anterior o las exposiciones anteriores, ese hidrógeno tenía otro color. Entonces, es un tema, obviamente, de quién se hace verde o quién quiere verse verde o cómo se quieren ver verde las producciones. Y ahí, obviamente, que hay mucha discusión política de definiciones. De cómo se va a llamar este hidrógeno. La cosa, yo creo que lo principal es sentarse que es un hidrógeno que ojalá durante su línea de producción fue sostenible, fue sustentable en su producción, fue amigable con el medio ambiente, y fue amigable también con la comunidad durante todo el momento en que se interviene el medio ambiente para producirlo. Eso yo creo que es súper relevante e importante notarlo. Claro. Eso es como y de ahí, los colores vamos a estar viendo distintos tipos de colores. Así es. Alejandro. Un par de preguntas, porque entiendo que aquí, a través de la electrolisis, ya tenemos el producto que necesitamos, hidrógeno. Ahora, ¿este hidrógeno se almacena en algún lado? ¿Cómo actúa? ¿Se quema? ¿Cuál es el efecto que hace? Para que sea terrenal la explicación, digamos. Voy a aterrizarla, y me voy a autobombardear, a lo mejor, ¿por qué no se hacía antes? También es una pregunta. Sí, el hidrógeno es un gas, en este caso el H2 se puede considerar tomar gaseoso o llevar a líquido. El punto es que y se puede almacenar en tanques, en tanques, en cilindros, bombonas. Hoy en día la forma más sencilla de verlo almacenado es en cilindros, en estos cilindros como que cuando uno ve el oxígeno, esos cilindros blancos largos son prácticamente los mismos o muy, muy similares, y
Y también se están generando nuevos desarrollos tecnológicos o nuevas tecnologías de almacenamiento en que se puede almacenar mayor cantidad de hidrógeno, lo cual obviamente te permite en el mismo volumen, en el mismo espacio, por así decirlo, almacenar una mayor cantidad de energía al fin de cuentas. Entonces, más comprimido y a alta presión. Y cuando estamos hablando de alta presión, el hidrógeno se utiliza, se puede producir más o menos a la presión atmosférica o un poco más, 30 bar, y después eso se sube la presión para poder almacenar más hidrógeno a 350 o hasta, puedes llegar hasta 700, más de 700 bar. Hay sistemas que te permiten eso. Perfecto. Ya, pero yo voy a reiterar la pregunta, a lo mejor me adelanté hace un rato, pero es que es tan interesante la explicación, pero entre medio yo me pregunto, este proceso tan divertido, ¿para qué me sirve? ¿Para qué sirve el hidrógeno como combustible? Sí, yo ahí no terminé, sí, me faltó la pregunta, Alejandro, respecto de cómo lo aterrizo. Ya, es un combustible, al fin de cuentas, al final del día, yo creo que la pregunta uno se la puede hacer también, es decir, como, ok, ¿dónde uso combustibles yo hoy día? En el auto, no sé, en las calefacciones, en el día a día de la casa, ¿no? En el gas, en los calefón, en los balones GLP. Entonces, el hidrógeno... Dejaste metido. Gas licuado. Ah, eso que es licuado. Perdón, gas licuado, sí. No, pero todo bien. Entonces, no, por suerte tengo ahí, ya caché que tengo apoyo técnico. Claro, lo que pasa es que tenemos que pensar que todos los conceptos que nosotros escuchamos acá en el programa y con todos nuestros entrevistados, para la gran mayoría, incluyéndonos, son conceptos que no hemos nunca incorporado, porque tampoco nosotros sobre todo no venimos del área, pero además son conceptos que siempre hay que bajar para que el auditor nos pueda entender y pueda entender. Hablamos de hidrógeno verde, es decir, efectivamente, cualquiera puede pensar, es verde, ¿me entiendes? Es decir, cuando empezamos a utilizar ya el concepto verde, ya ni siquiera como palabra que asigna un color, sino que estamos pensando en el medio ambiente, ¿no es cierto? Entonces yo creo que todo claro, va a poder entenderlo. Es súper importante porque efectivamente porque al fin de cuentas, por lo menos para mí personalmente, el hidrógeno o la forma de producir el hidrógeno va a ser, a lo mejor, uno puede contar, ¿cómo se llama? Degradé de verdes, ¿no? Sí. O sea, para mí, por ejemplo, hay proyectos, puede haber proyectos renovables que producen la electricidad, pero uno tiene que ver también qué impacto generaron esos proyectos en la zona, con la gente que contrató, el mismo medio ambiente que estuvieron. Y de ahí uno puede decir, ok, este hidrógeno fue menos verde, ¿no? Correcto, Pablo. O fue más, en vez de ponerle el color verde, fue más o menos, impactó más o menos en la zona y en el usuario final y en el usuario intermedio también. Así es. Una consulta, Pablo. Acá este combustible que se genera, ¿ya? ¿Qué diferencia? A ver, está la diferencia en la producción del combustible mismo, pero además de eso, ¿este combustible se diferencia de otros tipos de combustible también? ¿Más energía? ¿O es simplemente porque contamina cero? ¿Ya? O sea, yo creo que claro, hay dos puntos, ¿no? La parte de la producción, ver que asegurarse que contamine cero durante la producción, y la parte de calidad del combustible, por así decirlo. Es complicado porque uno lo que para compararlo, tenemos un gas, ¿ya? Pero que en términos, si ese gas yo lo llevo a peso, por así decirlo, como a kilos, y digamos que esa cantidad en masa de kilos de ese gas, esto está complicado, pero espero que es más energía que lo que se tiene en un kilo de benzina. Porque si yo tengo un kilo de hidrógeno, tengo más energía que si yo tiene casi 3 veces más que la cantidad de energía del kilo de benzina. Por lo tanto, si aproximadamente. yo tuviera un auto que se genera por combustible de hidrógeno, necesitaría menos
no voy a echar No, tendría- 30 litros, sino que voy a necesitar 15 litros o menos. Vas a necesitar, sí. Y el otro, o sea, más o menos eso. Aquí debe haber un montón. Ojalá que no haya tantos químicos que me estén tratando o queriendo matar. Pero la idea, en esencia, es eso. Pero el gran desafío que veo yo, a lo que nosotros vemos normalmente, lo que manejamos normalmente, es que el hidrógeno es un combustible, pero uno tiene que preguntar otras cosas. Cuando pide, oye, no voy a ir a la esquina y le voy a decir, deme 1 kilo de hidrógeno, ¿ya? Yo voy a ir a la esquina y voy a pedir probablemente 1 metro cúbico de hidrógeno o 1 litro de hidrógeno bajo ciertas condiciones. Va a ser gaseoso y bajo qué presión. Acá es súper importante la presión. Es súper importante la presión porque al fin de cuentas los autos, como estabas mencionando tú, que se están diseñando para usar hidrógeno, te están pidiendo, hay 2 tipos de presiones, que son 350 bar o 700 bar, a las cuales uno va a tener que ir en el futuro a las hidrolineras que se llaman, o hidrogeneras, a pedir el combustible. Entonces, uno va a tener que acercarse y va a tener que decir, oye, ¿sabes qué? Necesito hidrógeno a 350. Mi camión funciona a 350. O a 700. Eso va a depender un poco de las tendencias tecnológicas. Así que eso yo creo es uno de los cambios que nos va a pasar como consumidores. Claro. Alejandro. Oye, 2 cosas. Entiendo que entonces estos autos, estoy pensando en los autos, que yo creo que es lo que más contamina, en el fondo es lo mismo que el gas actual. En vez de llenar un tanque con gas, va a llenar un tanque con hidrógeno y va a ser a 350 o 700 bares, ¿no es cierto? Exacto, o sea, ahora, exactamente. ¿Qué produce? Porque nosotros siempre reclamamos contra la combustión de la benzina, la combustión del diésel, ¿qué produce como subproducto, como elemento de quema? Porque esto se quema, en el fondo es una chispa que explota, claro. mueve un pistón. Súper. Sí, no, sorry. Súper buena pregunta, porque en verdad. Produce agua. Acá. Pero es que ahí yo creo que hay dos líneas de soluciones tecnológicas, que es como a lo mejor la conversación que podemos tener ahora. Que es, por un lado, existen o se están haciendo ahora desarrollos para motor de combustión interna, el que conocemos, básicamente el que está mencionando Alejandro, para que use hidrógeno y combustión hidrógeno, por así decirlo. Ahora, la combustión del hidrógeno se comporta distinto a otros gases o combustibles, por lo tanto, ese desarrollo es netamente desarrollo de I+D y de tecnología, no está tan avanzado, está avanzado, pero no digamos que hoy en día voy a la esquina y compro un auto, un motor a combustión interna con hidrógeno. Eso de hecho, la semana pasada, mi jefe, el Rodrigo, me mandó un YouTube donde había un japo ahí haciendo un en vivo en una carrera de autos. Y Yamaha estaba mostrando su motor a hidrógeno 100%. Entonces, está claro, súper entretenido. Pablo, te tengo 2 noticias, una mala y una buena. La mala es que el montón de preguntas que todavía tenemos por hacerte, no te las vamos a poder hacer, porque ya se va a acabar el programa. La buena es que te vamos a invitar de nuevo, porque está entretenido este tema, Sí, porque todavía queda todo el tema de cómo está la producción actual, si hay cómo lo ponemos en la balanza con las baterías de litio, por ejemplo. En fin, hay un montón de cosas que se nos ocurren. ¿Para cuándo llega el auto a hidrógeno? Exactamente. Estamos en espera de esa. Pablo, ¿te comprometes para otro día? Sí, no hay ningún problema, sí. No, feliz, ¿no? Y podemos hablar un montón de rato lo que quieran. No, de verdad, sí, en verdad que hay harto paño que cortar. Así que no, yo súper feliz de poder estar compartiendo con ustedes y también con la audiencia. Si tienen chat, también nosotros podemos ir respondiendo a las preguntas o complementando. ¿Sí? Perfecto, Pablo. Muchas gracias. Te vamos a llamar entonces. Vamos a continuar esta conversación en otro momento. Adiós, Pablo. Mucho gusto. Ya, que estén muy bien. Chao, buen fin de. Chao, Igual. gracias.
Pablo Tello, entonces, asesor técnico del proyecto de descarbonización en Chile de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional.